Buenos días a todos los que no saludé antes. Para mí es un gusto estar conversando con ustedes. Y vamos al grano porque esta es una institución que maneja los tiempos con mucha eficacia. Yo voy a tratar de hacer cuatro comentarios respecto al contexto político. Primero, ¿por qué esta elección es importante? Segundo, ¿por qué hasta ayer a la tarde el gobierno jugaba con chances a su favor frente a la elección? Tercero, el caso Maldonado y si puede tener o no impacto electoral. Y cuarto, un breve comentario sobre lo que viene después de la elección. ¿Por qué esta elección es importante? Alguien puede decir, mire, esta es una elección de medio mandato, se renueva un tercio del Senado, la mitad de la Cámara de Diputados. Como ya nos confirmaron las PASO, el gobierno aumenta su cantidad de legisladores, pero no llega a mayoría en ninguna Cámara. No se eligen gobernadores ni intendentes. En consecuencia, esta elección no cambia nada. Pero yo creo que hay 5 razones por las cuales esta elección es importante. Primero, hay una razón de índole regional, ¿no es cierto? Sí. Macri gana en noviembre del 2015 y entre noviembre del 2015 y noviembre del 2016, América Latina hace un giro, simplifiquemos, saliendo del populismo. Macri, ¿no es cierto? Macri gana en noviembre, 3 semanas después la oposición gana en Venezuela, queda con mayoría legislativa. En febrero Evo Morales pierde un referéndum para tener el 4º mandato consecutivo. En mayo el Congreso la suspende a Dilma. En julio gana Kuczynski en Perú. En agosto el Congreso destituye a Dilma. En octubre las municipales en Brasil, el PT hace la peor elección en 30 años y en noviembre la derecha gana las municipales chilenas. Bueno, uno pone este noviembre contra noviembre, noviembre de 2015, noviembre de 2016, Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil, Perú, Chile, claramente marcó un giro político en la región importante. Ahora, lo que viene es diferente. Acá y ahí donde el marco de por qué lo de Macri es importante. Hay 7 elecciones presidenciales en América Latina entre noviembre de este año y noviembre del 2018. 3 que no nos plantean interrogantes, en noviembre Honduras y Chile y en abril Paraguay. Pero después viene la colombiana, en mayo, que es el tercer electorado de la región, donde hoy tiene un interrogante. Lo que podría ser el centro-derecha colombiano está con un enfrentamiento entre Uribe y Santos que rompe la fuerza mayoritaria. Si hay un candidato de centro-izquierda que se llama Petro, que puede llegar a la segunda vuelta como ya llegó y puede cambiar. Después en julio tenemos fin de julio, la elección presidencial mexicana. Con una atomización sin precedente, el candidato populista López Obrador hace 6 meses que está primero. El PAN, el partido de derecha, se rompió. Hay 85 candidatos y como no tiene segunda vuelta, México se puede ganar la elección hoy con el 30% de los votos. Seguimos avanzando y en octubre tenemos la elección presidencial en Brasil. Ya hace 3 meses que Lula gana primera y segunda vuelta en Brasil. Pero bueno, la justicia no está claro si le va a permitir presentarse o no. Y después lo que vienen son candidatos de la antipolítica. Bolsonaro, un militar retirado paracaidista, reciente, el candidato de la mano dura, y Marina Silva, la candidata afro-brasileña ecologista. Los partidos tradicionales afectados por el tema de corrupción. Y después tenemos Venezuela en octubre, presidencial. Y este paso, lo más probable es que gane Maduro. ¿No es cierto? Así como lo vimos en la elección regional. Entonces, el año que viene tengo Colombia con un interrogante, México con un interrogante, Brasil con un interrogante y Venezuela en mala dirección, en mi opinión. En este contexto, la salida del populismo que inició Macri está, ¿no es cierto?, con un interrogante. Lo que mira la región, un triunfo de Macri y esta elección de medio mandato es una señal a favor de la salida del populismo. Una derrota es una señal en cuanto a que la salida del populismo se debilita. Bueno, primera razón por la cual es importante. No es que el mundo mira a la Argentina, pero los que miran a América Latina miran a la Argentina en este momento. Segunda razón, yo creo que hay pocas veces, yo he visto una explicitación respecto al significado de la elección por parte de embajadores extranjeros en Argentina.
En abril, el embajador de Japón públicamente dijo: los inversores japoneses están esperando el resultado de la elección para decidir si invierten o no invierten. Junio, embajador de Alemania, embajador de Francia, embajadora de Italia, públicamente dijeron: los inversores de nuestros países temen un retorno del populismo en la Argentina. Ese fue el mes que se oficializó la candidatura de Cristina. Estados Unidos no tiene embajador, pero el ex embajador Mamet en julio vino y dijo exactamente lo mismo: los inversores están esperando la elección. Y el banco, ¿se acuerdan? Morgan Stanley en junio también dijo: para que Argentina salga del mercado de frontera al mercado emergente hay que esperar un año, hay que esperar la elección y ver si se consolida. Y el JP Morgan dijo en julio: los inversores toman esta elección como un referéndum. Pueden estar equivocados, pero esa es la percepción. Es decir, la elección evita como una señal política respecto a si el rumbo económico se mantiene o no se mantiene y condiciona o determina decisiones. Tercera razón porque la elección es importante. En la historia reciente, digo, de los últimos 30 años, sobre 7 elecciones presidenciales, 6 de 7, la previa a la presidencial anticipó el resultado de la presidencial. 6 de 7. Esto le da a la elección previa a la presidencial en la Argentina un significado político singular. En consecuencia, si Macri la gana, se lo visualiza, se lo percibe, como ya ha empezado a pasar, como un presidente para 8 años. Sobre el triunfo de las PASO, Macri dijo: voy por mi reelección. Carrió dijo: trabajo para la reelección de Macri. Vidal dijo: hay que apoyar la reelección de Macri. Perdiendo se lo ve como de 4, no sé si está claro. Si pierde se lo ve como de 4, si gana se lo ve como de 8. Y por esto es importante. Cuarta razón que es importante: la provincia de Buenos Aires. Ganar o perder la provincia de Buenos Aires, uno mira la historia contemporánea, es decisiva. Las 4 veces que los gobiernos no peronistas, desde que existe el peronismo, perdieron Buenos Aires, perdieron el poder. No, es que Frondizi, Lía, ¿no es cierto?, de la Rúa y Alfonsín. Esto no quiere decir que es igual. Lo que quiere decir es que ganando la provincia de Buenos Aires, se lo va a ver al gobierno de Cambiemos como un gobierno con capacidad de manejar la gobernabilidad. Perdiéndolo, perdiendo la provincia de Buenos Aires, va a aparecer el tema de si van a poder o no manejar la gobernabilidad. Y la quinta razón por la cual esta elección es importante es el futuro del kirchnerismo. Una derrota de Cristina en la provincia de Buenos Aires permite conjeturar un kirchnerismo en declinación. Una victoria de Cristina en la provincia de Buenos Aires permite conjeturar un kirchnerismo que puede revitalizarse. Bueno, estas son las 5 razones por las cuales yo creo que lo que pasa el 22 es importante políticamente, aunque podamos decir que no cambia el control de ninguna cámara y que esto, bueno, ¿por qué el gobierno llega hasta ayer a la tarde con ventaja? Para mí por 4 razones. Dejo las encuestas al costado, porque las encuestas son un elemento que en todo el mundo han perdido capacidad de predicción. Han perdido capacidad de predicción, sobre todo cuando las ventajas son 2, 3, 4 puntos, ¿no es cierto? Es decir, hoy que las encuestas me digan está 2, 3, 4 puntos arriba, hoy no me está diciendo nada. Merkel daban 34 y fue 30. El Brexit daban 52, 48 y salió al revés, ¿no es cierto? La derecha nacionalista alemana calculaba 8 y salió 13, y así sucesivamente podría dar el referéndum colombiano. Ganaba el sí, ganó el no. Entonces yo hoy dejo las encuestas, ¿no es cierto?, al costado. ¿Por qué el gobierno llega ayer a la tarde con ventaja? Yo creo que son 4 razones. Primera razón: el poder. Tiene el poder nacional y de la provincia de Buenos Aires al mismo tiempo. Y miren, tener el poder es una gran ventaja para ganar una elección en la República Argentina. Esto me puede permitir, o le permite al gobierno, los créditos Argenta, la obra pública, una cantidad de cosas que le dan una ventaja. Segunda razón: algo tan absolutamente obvio como que el peronismo está dividido. El 22 de octubre a la noche, la suma del peronismo en Buenos Aires va a dar más que Cambiemos. Y la suma del peronismo en el país va a dar más que Cambiemos. Pero esto es un tema de análisis político. Es decir, porque, ¿no es cierto?, a nivel nacional, Cambiemos probablemente tenga 15, 20 puntos más que el kirchnerismo. Entonces, este es el punto. La división del peronismo es la segunda razón por la cual el gobierno llega con más chances. Hagámoslo muy simple: si Cristina hubiera aceptado ir a las PASO con Randazzo,
hubiera ganado por 6 puntos la provincia de Buenos Aires y hoy la política argentina tendría un planteo muy diferente. Pero no fue. Es decir, la división del peronismo es la segunda razón que juega a favor del gobierno. Yo diría que hay una tercera, que son las mejores noticias sobre la economía. Esto no quiere decir que la vida cotidiana en el conurbano haya cambiado significativamente. Pero aparecen mejores noticias sobre la economía y esto genera un mejor clima. Y tercera razón, los errores de Cristina. Esto no es para desmerecer a Macri porque los errores hay que saber utilizarlos. Pero claramente, el 2015, si Cristina hubiera aceptado ir con otros candidatos, la elección pudo haber sido diferente. El 2017, lo dije, si Cristina hubiera aceptado competir con Randazzo, la elección pudo haber sido diferente. Es decir, los errores políticos que comete Cristina es la cuarta razón que juega a favor del gobierno. Ahora, esto es lo que para mí estaba la... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa de la tarde de ayer para hoy? Yo en política lo llamo un imponderable. Un imponderable que uno no lo puede calcular, no lo puede ponderar, no lo puede medir. Y la probable aparición, quiero ser preciso, del cuerpo de Maldonado es un imponderable de un impacto altísimo, político altísimo. Que es de un impacto altísimo es que ya hoy todos los partidos han suspendido la campaña. Si todos los partidos han suspendido la campaña a un día y medio del fin de la veda, me está confirmando el impacto, ¿no es cierto?, que esto genera. ¿Cuál es el punto? Cuando alguien va ganando, tiene que mantener el statu quo. La alteración del statu quo implica riesgo para el que está ganando. La alteración del statu quo implica una esperanza para el que está perdiendo. Digamos, estoy simplificando, ¿no es cierto? Y acá ha habido un imponderable de una dimensión todavía difícil de calcular, o a lo mejor imposible de calcular en sus efectos, ¿no es cierto?, en este sentido. Primero, cambió la agenda política y mediática. El gobierno pensaba que hoy la primera plana de los diarios iba a ser el desafuero debido, Timerman declarando en la causa por el acuerdo, ¿no es cierto?, con Irán, el cierre de campaña de Carrió, la visita de Macri, ¿no es cierto?, a Rosario, y bueno, que iba a tener... Este iba a ser los temas hoy. Y el tema hoy es Maldonado. Lo fue anoche en las pantallas de televisión, donde para mí la clave no es lo que se dijo, sino la foto que se proyectó. Si uno podía ver en canales que simpatizan mucho con el gobierno, un periodista explicando, y atrás estaba la foto de Maldonado, que transmite una imagen de una suerte, una mezcla de mártir y Che Guevara. Cuidado que la imagen hoy en la comunicación juega un papel muchas veces más importante que el discurso. Hoy uno despliega todos los diarios y la noticia dominante es Maldonado, por encima del desafuero de debido, por encima de Timerman en Irán, por encima del cierre. Y lo que ha pasado hoy, todos suspendiendo la campaña por Maldonado, potencia el tema, no reduce el tema. En términos operativos hay alguien que no tiene veda, que es Sergio Maldonado, el hermano de Maldonado, que es el único que queda hoy, de acá al domingo, con capacidad de hablar, ¿no es cierto?, yo creo que uno puede decir las cosas pasan rápido, pero el domingo Maldonado va a seguir siendo tema o deja de ser tema. Yo creo que sigue siendo tema de acá al domingo, no deja de ser tema, ¿no es cierto?, en este momento. Hay todo un proceso de pericias y todo esto que va a seguir ocupando el espacio en materia informativa. Esto no quiere decir, esto puede alterar un triunfo del gobierno con un 40% sobre un kirchnerismo del 20% a nivel nacional. Mi respuesta es no. Que el 40-20 sea 38-22 o 42-18, eso es lo que puede pasar. Pero para mí no es un episodio que pueda alterar el resultado de que Cambiemos gana la elección a nivel nacional con una ventaja importante sobre el seguro. Puede alterar el triunfo claro del gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de que Carrió puede haber cometido una imprudencia hace 48 horas,
A lo mejor el 54 que proyectaba es 50, 52, 48, pero no altera este resultado. El punto es si esto puede alterar o no el resultado en la provincia de Buenos Aires, donde la diferencia es una diferencia estrecha. Y 2 o 3 puntos de diferencia, o 4 puntos como marcaban las encuestas, hoy es nada, de acuerdo a los precedentes que estamos viendo, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Esto no quiere decir que el gobierno perdió la elección de la provincia de Buenos Aires. Lo que quiere decir que una elección que venía claramente favorable al gobierno, hoy ha tenido un impacto que la pone en un terreno de incertidumbre. Por dar un ejemplo, la izquierda tenía 5 puntos. Si 2 o 3 puntos de la izquierda se van al kirchnerismo por este episodio, esto se altera. No sé, es decir, para poner un ejemplo de dónde puede o no, Maldonado no le va a sacar ni un voto a Cristina ni un voto a Bullrich. Lo que sí operan es sobre la franja del medio y sobre los partidos, ¿no es cierto?, menores. Último punto, y ya voy cerrando, ¿qué es lo que viene después de la elección? Lo que viene después de la elección es un Macri retornando al arte del acuerdo, que fue su idea fuerza central el 1 de marzo del 2016. No la polarización que fue la idea central en 2016. Viene un Macri retornando al arte del acuerdo, donde creo que la negociación con los gobernadores y la negociación con la CGT van a ser la clave del éxito, ¿no es cierto?, del arte del acuerdo. Hay una palabra que algunos amigos economistas la critican, que es gradualismo. Pero Macri no va a salir del gradualismo. Ahora, el gradualismo vale para la economía, pero vale para la política también, ¿no es cierto?, en el sentido de que, a mi juicio, Macri tiene bien claro que enfrentarse con gobernadores y sindicatos al mismo tiempo, como hizo Alfonsín con la llamada ley mucha relación sindical, o como hizo De la Rúa con la reforma laboral, para un gobierno no peronista es un camino que no conviene transitar. Bueno, dejo acá, Clara, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Tengo un micrófono extraño. Sí. Rosendo, hace unos días la escuché a Elisa Carrió diciendo: hemos ganado la batalla cultural. La pregunta concreta es: ¿se está dando esa batalla? Y en ese caso, ¿está ganada? Bueno, primero, no se está dando, y segundo, no está ganando. Una crítica que yo le hago a Cambiemos es que es una fuerza ahistórica. Para Cambiemos la historia no existe. Es una fuerza ahistórica. Y la interpretación de la historia es el capítulo central de la batalla cultural en un país. Cuando Cambiemos decide cambiar la simbología de los billetes de próceres a animales, este es un planteo respecto a la historia. Yo no quiero entrar en si tengo que volver a ponerlo a Sarmiento en el billete o no. Yo quiero eludir esa batalla. Y la batalla cultural es central, ¿no es cierto? Porque además, aunque nosotros pensemos que hay que mirar al futuro, cada vez miramos más atrás. Y esto es un problema. Es decir, el conflicto de los 70 lo seguimos discutiendo. Y detrás del conflicto Maldonado aparece la reminiscencia del conflicto de la 70. El conflicto peronismo-antiperonismo se ha reactivado con la polarización. Digamos, yo diría 2 grandes conflictos políticos del siglo XX. El tema de la violencia política de los 70 o el conflicto peronismo-antiperonismo están en el centro de la discusión. Pero ahora se me agregan los conflictos del siglo XIX. Cuando veo provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires juntas, enfrentando a las 22 provincias por la distribución de los recursos, esto es la guerra civil, es el planteo del siglo XIX, exactamente, ¿no? Porque ya que acá son los 2 Buenos Aires juntos, como era la provincia de Buenos Aires hasta 1880, enfrentando al resto del país. Y el problema, llamémoslo indígena, que en 1810 heredamos de la colonia española, lo estamos viendo resurgir con el problema mapuche. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto lo que requiere es una respuesta cultural, ¿no es cierto? No una respuesta política, y sin una respuesta cultural, donde la interpretación de la historia juega un papel muy importante. Yo creo que a la larga o a la corta el gobierno va a estar en una situación débil. Si yo no tengo decisión para volver a ponerlo a Sarmiento en los billetes, si yo no tengo decisión
para argumentar con Sarmiento en el conflicto docente, miren, ahí la batalla cultural, mi opinión, no la estoy ganando. Rosendo, ¿cuál es tu opinión sobre el liderazgo de Pichetto, de alguna manera, tratando de reorganizar u organizar el peronismo que podríamos llamar razonable? ¿Crees que lo está haciendo bien, que es un referente importante? ¿Dependerá de lo que pase el 22? A ver, mirá, Pichetto no depende de lo que pase el 22, porque en su provincia viene perdiendo elecciones y sigue jugando un papel importante en el Senado. Yo te diría que, a ver, sobre más o menos 40 senadores peronistas de distintas fracciones, para mí, Cristina va a retener unos 10. Uno sobre 4. Los otros 30 se van a reagrupar en un bloque peronista con Pichetto y otros senadores. Más o menos el cálculo yo diría que es ese. Está claro que a Cristina no la dejan entrar al bloque peronista, ella va a armar su bloque, pero va a ser un bloque más o menos de 10 senadores, 11, 9, 12. Este es el número. Un bloque que no alcanza para impedir acuerdos efectivos, que no alcanza para negociar una mayoría de 2/3 en el Senado, ¿no es cierto?, que no alcanza para impedir esa negociación. Entonces creo que Pichetto va a jugar un papel muy importante en esa articulación en el Senado. Pero la clave son los 17 gobernadores de origen peronista, porque el éxito o no éxito de Pichetto en todo esto, aparte de su habilidad, va a depender de la cohesión que adquieran los gobernadores peronistas para reorientar al peronismo. Se van a cumplir prácticamente 2 años del gobierno de Cambiemos. En relación al presidente Macri, ¿cuáles crees que han sido los factores que de alguna manera han sido positivos y qué aspectos negativos le ves a estos 2 años desde el punto de vista político? Mira, yo te lo sintetizo así, con algo que ya dije. Para mí el mayor éxito político de Macri fue el primer año. Fue el éxito en el arte del acuerdo. Que un gobierno en la Argentina, no peronista, con solo 15 de 72 senadores, solo 91 de 257 diputados, nada más que 5 de 24 gobernadores, sin base propia en el movimiento sindical y en los movimientos sociales que hoy juegan un papel importante. Haber logrado sancionar 84 leyes, negociando con la oposición, no encuentro precedente en la historia de un gobierno tan débil en el sistema que haya obtenido. Este para mí es el gran éxito de Macri, que te demuestra un cambio político importante, porque un gobierno no peronista, con esa relación de fuerza, históricamente no podía funcionar. Y Macri este primer año demostró que puede funcionar. Para mí el error es la polarización del segundo año. Que yo polarice una campaña electoral 45 días, está bien, pero acá polarizamos el año. Este es un año donde el Congreso prácticamente no funcionó. En la contracara del Congreso del 2016 con una productividad muy alta. Prácticamente leyes del Ejecutivo, salvo 8 leyes protocolares, ha salido 1 o 2 leyes, nada más. A mí me parece que acá en el segundo año el error fue hacer de la polarización la estrategia política del año. Que fuera la estrategia política de la campaña, está bien, pero no la estrategia política del año. Este lo marcaría para mí como el error. Como lo marco el gran activo, y lo subrayo y lo destaco, del 2016. Rosendo, ¿cómo explicás la centralidad política que sigue teniendo Cristina Fernández de Kirchner? Mira, yo te lo explico de esta manera. Primero, yo lo dije recién, Lula gana primera y segunda vuelta hoy en Brasil. Es decir, los líderes populistas, y ya lo experimentamos con Perón, ¿no es cierto?, en alguna medida, se proyectan, es decir, el populismo te proyecta, ¿no es cierto?, como es muy fuertemente personalista, proyecta, ¿no es cierto?, viste hacia adelante. Entonces, lo que hay que ver es que esto tiene bastante que ver con la cultura del populismo. Ahora, hay otro factor que también uno tiene que asumir, ¿no es cierto? El voto está muy dividido socialmente hoy en la Argentina. El voto popular sigue con el peronismo, el eje de Cambiemos son las clases medias, ¿no es cierto?, en este sentido. Y entonces el peronismo sigue en alguna medida representando el voto popular, que en cada distrito puede tener un referente, ¿viste?, un referente diferente. Y acá yo te digo lo siguiente, es decir,
No olvidemos que el conurbano, que es donde se decide la elección bonaerense, y en alguna medida esto define la elección nacional, donde está 1 cada 4 votantes de todo el país, hoy la tasa de desempleo está por encima del promedio del país. Y la pobreza está por encima del promedio del país. Entonces, lo que te quiero decir es que es un ámbito donde hay una cierta lógica que Cristina siga teniendo peso. En el interior no es así. Cristina es mucho más débil en el interior del país que en el conurbano. ¿Cómo ves el rol del radicalismo hoy dentro de la Alianza Cambiemos? Mira, el radicalismo está en un momento muy difícil. Si Macri tiene éxito, la relación de fuerzas entre el PRO y el radicalismo se refuerza a favor del PRO. Y si Macri no tuviera éxito, el radicalismo, habiendo sido su aliado, el problema del radicalismo es que hoy tiene que asumir una transformación. Desde 1912, primera elección con Elsa Peña de legisladores, yo te diría que el radicalismo fue eje del sistema político, primero frente a peronistas, conservadores y después frente a peronistas. Y creo que fue el eje hasta el Pacto de Olivos, y en última instancia después armando alianzas. La alianza con el FREPAS o ahora la alianza, ¿no es cierto?, la alianza con el PRO. El punto es que el radicalismo tiene que asumir que ya ha dejado de ser un eje, porque lo sé que hoy son el peronismo y el PRO, y que tiene que ser el partido clave para armar coaliciones, al estilo que a veces sucede con los partidos liberales europeos, ¿no es cierto?, que son el partido clave para la articulación de coaliciones, aunque no son un partido, ¿no es cierto?, mayoritario en este sentido. Ahora, esto para el radicalismo, que durante un siglo fue eje de la política, no es un proceso fácil de asumir. Vos has hablado del caso Maldonado. La pregunta sería, ¿existe la posibilidad de que se convierta Maldonado en una gran crisis política para el gobierno más allá de las elecciones? Mirá, uno en política tiene que dividir posibilidad de probabilidad. Posible, en realidad, es todo. Lo que uno tiene que calcular es cuán probable, ¿no es cierto?, es esto. Yo te voy a decir lo siguiente. Si el gobierno gana la elección de la provincia de Buenos Aires, yo te diría que Maldonado va a ser un tema difícil pero manejable. Si el gobierno pierde la elección de la provincia de Buenos Aires y la pierde por Maldonado, el tema Maldonado ahí sí se le puede complicar. No va a ser lo mismo el tratamiento de Maldonado si el gobierno gana la provincia, porque entonces, bueno, mirá, gané igual la provincia, esto me ha convalidado. Si la pierde, porque si el gobierno pierde la provincia hoy es por el caso Maldonado, no por otra cosa que venía a favor. Entonces, eso es lo que nos va a determinar el grado de crisis, yo te diría, del caso Maldonado. ¿Cómo ves el tema de Irán, el tema de las denuncias, la indagatoria de Cristina después de las elecciones? ¿Qué proyección puede tener este conflicto también? Bueno, de todo lo que hemos hablado, el único tema que hoy, por el cual Argentina entra en la agenda global, porque hasta ahora yo dije una agenda regional, es este. Irán hoy está, ¿no es cierto?, es uno de los 3-4 puntos clave de la agenda global, con el gobierno estadounidense yendo a desconocer el acuerdo con Irán, con Europa cuestionando esto, con Israel apoyando a Estados Unidos y con una serie de problemas que juegan, ¿no es cierto?, en el conflicto de Medio Oriente, que lo complican. Entonces, el punto es que esto te vincula a la agenda global. ¿Cuál es la interpretación en el mundo de lo que está pasando en Argentina? Se lo interpreta como una ratificación del alineamiento estratégico de Argentina con Estados Unidos. No sé si está mirando, mire, justo el momento en que Estados Unidos está yendo a retirarse del acuerdo con Irán, Argentina avanza en investigar este tema. Entonces, esta es la visión, ¿no es cierto?, ratificación del alineamiento estratégico, ¿no es cierto?, Estados Unidos, de Argentina con Estados Unidos, que yo te diría que empieza con la visita de Obama hace 1 año y medio. Rosendo, hablabas de que después de las elecciones viene una agenda de acuerdos o de coincidencias. ¿Cuáles son esos acuerdos que a tu juicio deberían estar en la agenda como prioritarios? Yo te digo que viene una agenda de negociaciones para lograr acuerdos. Ni la negociación con la CGT ni la negociación con los gobernadores van a ser negociaciones fáciles.
Ahora, un gobierno ganando claramente la elección entra a esa negociación desde una posición de fortaleza. Y ahí donde la elección juega un papel. Yo creo que tenés la reforma laboral, después está el tema que Duhovne va a venir a hablar más adelante acá, que es la reforma tributaria. Te diría que esto tiene, ¿no es cierto?, también un papel importante. El tema de los recursos entre la nación, es decir, entre Buenos Aires y el interior, donde tenés el tema del reclamo de Buenos Aires, provincia, de aumentar, ¿no es cierto?, su cuota en la distribución de recursos. Yo diría que son esos tres, me parece. Sí. El tema impositivo, el tema laboral y el tema de la distribución de recursos entre Buenos Aires y el interior. Te hago la última pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa de la Argentina de hoy? A mí lo que más me preocupa es que el gobierno no tenga una visión, una interpretación de la historia. Es decir, que el gobierno no esté librando la batalla cultural. En este sentido, alguien dice, bueno, todo el relato del kirchnerismo, ¿entró o no entró? Yo te digo, el relato del kirchnerismo no ha entrado mayoritariamente. El 15% es el total de la población que está en el relato y la interpretación de la historia del kirchnerismo. Pero cuando uno va a los jóvenes con vocación por lo público, no es el 15%, es mucho más lo que ha tomado. La subestimación de este tema es lo que a mí más me preocupa. ¿No es cierto? Gramsci. Es decir, que sobra Durán Barba, que es un hombre capaz de ganar elecciones. Pero... Gramsci, ideólogo marxista italiano, en los años 30 decía, entre muchas cosas, ¿no es cierto?, que decía, hay que dominar el pasado para dominar el futuro. El que impone su interpretación de la historia es el que gana la batalla política. Y la batalla política se gana en la cultura, no en la política, como idea central. Bueno, toda esta parte de la política que tiene mucho que ver con el largo plazo es la parte que me preocupa que no esté en la agenda del gobierno. Bueno, entonces te repregunto en este sentido, ¿crees que el gobierno no es consciente de esto o no está capacitado para dar esa batalla? Mira, yo creo que el gobierno tiene esta visión. Mira, no me hagan perder el tiempo en eso. Eso no tiene demasiado que ver ni con resolver los problemas del presente, ¿me entendés? Yo creo que eso no es así. Maldonado hoy es un problema y es una crisis por una interpretación del pasado. Si no, no tendría el impacto que tiene. Y los mapuches son un problema por una interpretación del pasado. Entonces, si vos no tenés explicaciones, razonamientos para esos conflictos, te vas a encontrar con situaciones difíciles, me parece. Rosendo Fraga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.